Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes, saludándoles, por supuesto, primero en el amor de Cristo, deseándoles las más ricas bendiciones para sus vidas, sus hogares, sus familias. Así que esta noche, acá estamos una vez más, llegando hasta su corazón, con las buenas nuevas del Evangelio. Y quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bendito el nombre del Señor. Qué hermosa palabra, hermano. Quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿En qué se diferencia la Biblia, que es considerada un libro, aunque no es un libro, son muchos libros, 66 libros exactamente, que contiene la Biblia? La palabra Biblia viene de un vocablo griego que se traduce biblos, y biblos al castellano significa biblioteca. Entonces, lo que tenemos acá, los que tienen una Biblia, en realidad no tienen una Biblia. Tienen 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos una biblioteca, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué se diferencia la Biblia como libro, con los demás libros de otras personas que han escrito? O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Porque hay libros que son muy buenos. Hay libros que realmente edifican, libros que son de cultura general, libros que hablan sobre temas importantes, profesionales, libros que son también novelas, que son cuentos, hay de todo, ¿no? Y que estos hombres pues han escrito con mucho acierto en lo que dicen y afirman. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que ellos han escrito y con lo que han escrito los hombres que, según las escrituras, hablaron o escribieron inspirados por Dios? ¿Cuál es la diferencia, no? La diferencia, amado hermano, es que el libro de la Biblia tiene una palabra viva, una palabra que es considerada una semilla que da fruto, una semilla que cambia. Dice la escritura donde hemos leído, dice que así como desciende la lluvia y la nieve sobre la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para la que la envié, o para el cual la he enviado. Entonces, quiere decir que la Biblia tiene un mensaje que tiene un propósito de bienestar que favorece en el desarrollo del ser humano, que lo favorece de manera personal y que lo favorece de manera colectiva. Ningún libro tiene ese efecto. Los libros pueden darte entendimiento y conocimiento de muchas materias, pero no tienen un efecto en vida personal contra el pecado, contra lo malo. O sea, tú puedes leerte todos los libros del mundo y tú seguirás siendo un pecador. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios genera una vida nueva en ti y hace que tú seas un elemento
de bienestar benigno para los demás. Entonces, esto es algo contundente por la sencilla razón de que la Biblia es la palabra de Dios. No es la palabra del hombre, no es el argumento o la inspiración humana, es la inspiración del Espíritu Santo, es el argumento divino que se traduce en la Biblia como una semilla. Dice que el sembrador salió a sembrar, dijo Cristo, y parte de la semilla cayó junto al camino, otro entre pedregales, otro entre espinos, pero otro cayó en buena tierra. Todo aquel que acepta esta palabra como palabra de Dios, tiene un corazón que simboliza la buena tierra. Y en ese corazón, esta palabra va a germinar. La Biblia también dice que la palabra de Dios es como, dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que alguien siembra en la tierra. Y a pesar de ser tan pequeñito, el grano de mostaza, esta germina y se convierte en un gran árbol y da mucho fruto y aún las aves anidan en él, ¿no? O sea, está hablando de que la palabra de Dios aparentemente puede ser pequeña para muchos, pero que produce un resultado tan extraordinario que se convierte pues en un gran árbol, gran conocimiento, gran cambio. Y este trae bendición aún a los que nos rodean, aún los que habitan cerca de nosotros. Entonces, la palabra de Dios es una semilla que no solamente genera conocimiento, sino que genera un efecto también de ataque contra el enemigo. En el Génesis leemos, en el capítulo 3, que Dios le dice a Satanás, que está en ese momento simbolizado o está en forma de serpiente, le habla que Dios pondrá una simiente en la mujer, la cual te herirá en la cabeza, le dice a Satanás, y tú le herirás en el calcañal. Entonces, le está diciendo que esta palabra, porque la simiente es la palabra de Dios, esta palabra va a venir y va a destruirte y te va a aplastar la cabeza. Y como todo animal o reptil que usted le aplasta la cabeza, va a tratar de defenderse y lo más que puede hacer es herirte el calcañal, el pie, porque le estás pisando la cabeza. Pero más nada puede hacer. Entonces habla de un poder destructivo. La palabra de Dios tiene un poder destructivo contra las fuerzas del mal. La palabra de Dios derrota el mal, derrota las tinieblas, derrota la fuerza satánica, sus legiones, sus huestes, sus principados, sus gobernadores. Todos ellos son derrotados por el poder de la palabra de Dios. Yo recuerdo hace años atrás, yo todavía no era pastor. Yo era un creyente que todavía estaba aprendiendo las cosas de Dios. Y yo tuve una revelación una tarde. Yo no sé si estaba dormido o estaba despierto, pero yo me vi en un sitio muy oscuro donde yo mismo no podía ver mis manos ni mi cuerpo, pero yo sabía que estaba allí flotando en el aire. Y yo estaba en el aire flotando en la oscuridad, totalmente oscuro todo. Y de repente yo sentí que un personaje me agarró de las muñecas de mis manos, de las dos manos, así me tenía. Y comenzó a forcejear conmigo, pero yo al sentir la presencia de este ser, que era un ser satánico, yo me llené de terror, me llené de miedo. Y este personaje lo que quería era que yo me arrodillara ante él, y me estaba forzando por medio de mis manos, haciendo fuerza para que yo me cayera de rodillas ante él. Entonces yo quería hablar y no podía. En ese momento
clamé a Dios en mi mente y con palabras débiles que apenas salían de mi boca, dije: Señor Jesús, ayúdame, dije yo. En ese momento vino una voz potente, amado hermano, una voz potente que me dijo 2 veces seguidas: di la palabra, di la palabra. Y cuando esa voz me dijo eso, yo entendí que tenía que citar la palabra de Dios. Entonces yo comencé a citar Filipenses capítulo 2, en el cual dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y comencé a citarla y también comencé a decir porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y cuando yo empiezo a citar la palabra de Dios, yo comienzo a sentir fuerzas y me volví como un gigante. Y comencé entonces a tener más fuerza que ese personaje. Y yo más bien lo comencé a doblegar y el personaje comenzó a arrodillarse. Y le dije: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para gloria de Dios Padre. Y ¡bum!, desapareció. Y yo me desperté, yo volví en sí, en mi cuarto donde yo estaba, pero lleno de la presencia y de la gloria de Dios. Es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, amado hermano, es más fuerte que la bomba atómica. Es más poderosa. Recuerden que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y también la tierra. Toda la creación, como dice en el libro de Hebreos capítulo 11, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué era lo que no se veía? La palabra de Dios. El salmista dijo: Dios dijo y existió. O sea, cuando Dios dio la palabra, fue creado todo. Y no solamente Dios ha creado el universo y este planeta, sino que la sustenta con la palabra de su poder. Por eso es que la tierra gira sobre su propio eje 24 horas al día, sin adelantarse ni atrasarse ni una milésima de segundo. Porque ese movimiento que tiene la tierra está protegida, supervisada, controlada por la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo al mar: te pondré límites, de tal manera que no podrás pasar de aquí hacia allá, es la palabra de Dios la que le dio la orden, y esa palabra la mantiene al mar que no traspase su lindero, salvo que Dios quiera castigar o enviar juicio a algún pueblo, a alguna ciudad, y permite entonces los tsunamis, permite que el mar se salga. Esa es una cuestión ya que está dentro de la voluntad de Dios. Pero en forma normal, el mar, a pesar de la poderosa fuerza que tiene el océano, no puede traspasar el límite que Dios le ha declarado. La naturaleza obedece tajantemente a la palabra de Dios. La palabra de Dios, amado hermano, es la que formó y creó el sol. Y el sol, por mucho que hayan pasado años, el sol no se apaga. El sol se mantiene encendido, sus llamas, sus brasas nunca se apagan. Entonces, vemos que el universo se mueve, el universo viaja. La misma Tierra tiene un sistema de rotación sobre su propio eje, pero también de traslación alrededor del Sol, como si fuera un satélite alrededor de la Tierra. Y nunca se adelanta ni se atrasa. Todo está perfecto. Dios, por su palabra, amado hermano, es el que nos ha creado a nosotros también. Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y Dios formó del polvo de la tierra y sopló espíritu de vida. Ese espíritu de vida es el poder de su palabra. El poder que ahora ha activado un órgano tan esencial dentro de nuestro cuerpo que se llama el corazón. El corazón late y nadie sabe por qué, pero el corazón late
y usted ha cumplido 90 años, 80 años, 70 años y su corazón sigue latiendo. Nunca se ha detenido su corazón, salvo que le haya dado un paro cardíaco. Pero el corazón late y ahí funciona el corazón, como funcionan todos los demás órganos. Entonces, vemos que nuestro pulso, el latido de nuestro corazón se mantiene y nos mantiene vivos porque es el que produce el oxígeno para todo nuestro cuerpo interno, mientras que la respiración genera el oxígeno de fuera hacia adentro. La palabra de Dios es una palabra creadora. Por eso cuando Cristo sanaba a un enfermo, como dijo aquel centurión romano, mi criado está enfermo, el Señor le dijo, vamos entonces para sanarle. Pero aquel centurión dijo, no, Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa. Y yo también soy un hombre sujeto a la autoridad. Di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor se sorprendió y dijo, de cierto os digo que nunca he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Ve, tu criado está sano. Y el criado se sanó en el momento en que Cristo le dio la palabra. Había una niña que había muerto, dice la Biblia. Y el Señor sacó a la gente que estaba allí alrededor de la niña y se quedó él solo con su madre, con la madre de la niña. Y entonces, tomándola de la mano, le dijo a la niña, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante volvió a la vida. Es que la palabra de Dios son espíritu y son vida, dice la Biblia. El profeta Jeremías dijo que la palabra de Dios es cual martillo que quiebra la piedra en dos. El profeta Isaías, lo acabamos de leer, dice que así como la lluvia y la nieve descienden a la tierra y la hacen germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la he enviado. Cuando Cristo quería santificar a los discípulos, Él decía a su Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, él escribe y él refiere que nosotros no hemos sido renacidos por una simiente corruptible como plata y oro, piedras preciosas, sino por una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia también dice en el profeta Isaías, séquese la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanezca para siempre. Es la palabra. Pablo dijo, esta es la palabra de fe que predicamos. Las palabras del Señor son palabras, amado hermano, que tienen un potencial muy tremendo, muy grande, que ciertamente, amado hermano, esta genera vida, esta genera salud, esta genera bienestar, esta genera, hermano, felicidad. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando creemos a lo que la Biblia dice y creemos a esa palabra y nos llenamos de fe en esa palabra se cumple. Esa palabra es vida. Cristo dio promesas tremendas. Cristo dijo, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y esa es una promesa, amado hermano, de la cual cuando el hombre lo cree, cuando la mujer lo cree, cuando las personas aceptan esa palabra de que lo que pidamos en su nombre Él lo hará, entonces con esa fe pedimos y obtendremos lo que hemos pedido. Por eso dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios, amado hermano y amigo, es la palabra que puede traer en tu corazón un cambio, porque Cristo cambia a las personas a través de su palabra. Su palabra entra como si fuera una pequeña semilla. Esta ingresa a tu corazón, produce la fe. Y esta palabra comienza a germinar por dentro.
y comienza a crecer y a desarrollar hasta dar frutos. Por eso la persona que recibe la palabra, hermano, esa palabra, dice el profeta Isaías, no volverá a Dios vacía. Esa palabra cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Esa palabra llegará a ese corazón como está llegando en este momento a tu corazón. Y cuando esta palabra entre, cuando esta palabra quede en tu corazón, esta palabra, sin que tú te des cuenta, va a comenzar a germinar. Es como cuando tú pones una semilla de maíz en alguna maceta o en algún terreno y tú te olvidas, pero ahí dentro de la tierra esta semilla comienza a echar raíces y de pronto brota el tallo. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios que tú escuchas entra a tu corazón. Y cuando tú menos te das cuenta, esa palabra está echando raíces. Por eso es que ahora tus pensamientos comienzan a tener en cuenta a Dios. Ahora comienzas a pensar en Dios cuando tienes un problema. Comienzas a acordarte de las cosas que escuchaste cuando un día alguien te habló la palabra de Dios. Porque ese es el fruto, esa es la consecuencia de que esa palabra está germinando dentro de ti. Un día menos pensado, esa palabra crecerá en ti. Y esa palabra comenzará a guiar tu vida y hacer de que tú comiences a hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios, si tú la crees, creará un efecto en tu vida de cambio tan grande que nunca volverás a ser la misma persona. En la medida que nosotros le damos cabida a la palabra de Dios, en la medida que creemos a la palabra de Dios, se produce el efecto. Si tú crees que la palabra de Dios tiene poder para sanarte, entonces se va a producir la sanidad. Si tú crees que la palabra de Dios tiene poder, porque sus promesas dicen que Él te bendecirá, abrirá las ventanas de los cielos, cuando tú eres generoso con Dios, entonces eso se cumplirá. Si tú crees que la palabra de Dios puede cambiar a tu familia, porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, entonces esa palabra se cumplirá. Si tú crees que a ti te va a ir bien y serás de larga vida sobre la tierra porque tú crees a esa palabra que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, entonces esa palabra se cumplirá. Y tú tendrás los beneficios de la palabra. Cuando tú la aceptas, cuando tú la entiendes, cuando tú la crees tal como la explica el Señor. Al creerla va a producir ese efecto. Por eso dijo Cristo que si alguno cree a sus palabras, si alguno oye sus palabras y sus palabras permanecen en nosotros, entonces tendremos vida eterna. Entonces tendremos la fe que necesitamos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El único elemento que produce fe en nuestra vida es la palabra de Dios. La fe verdadera, la fe viva, la fe poderosa, la fe que mueve montañas, es la palabra de Dios. Y esa palabra, amado hermano, es la que nosotros venimos escuchando por años. Yo he cumplido 39 años escuchando esta palabra, 39 años, leyendo la Biblia en todos los capítulos, en todos los libros de la Biblia. He recorrido por los pasajes, la he escudriñado y la sigo escudriñando. Yo considero que la palabra de Dios es el tesoro más grande que yo he podido recibir, porque en la palabra de Dios se encuentra la voluntad de Dios. Se encuentra el poder de Dios. Se encuentra la gracia de Dios, la salvación del alma. Es en la palabra de Dios. Por eso tenemos que creer, porque esta palabra un día se hizo carne. Dice en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y dice el verso 14, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra es la que tú necesitas. Cuando tú tengas problemas, cuando estés deprimido, cuando estés solo, cuando te sientas que nadie te quiere, cuando estés económicamente mal, cuando estés enfermo, cuando tú pienses que te traicionan, tú crea esta palabra, porque esta palabra te protegerá.
Esta palabra te bendecirá. Esta palabra hará la obra. Si tú la crees, esta palabra generará el efecto por el cual tú estás creyendo. Cualquier porción de las Escrituras que sea una promesa se cumplirá si tú la crees, si tú lo aceptas. Si la palabra de Dios dice, amado hermano, que si tú crees, verás la gloria de Dios, y tú aceptas que tú vas a ver la gloria de Dios, que va a venir una revelación a tu vida y tú lo crees, pues esa revelación va a venir, porque la palabra te lo está prometiendo. Si tú estás enfermo y tú crees que Él te va a sanar, entonces te vas a sanar porque estás creyendo a esa palabra. La palabra de Dios tiene poder. Y por eso es que Cristo dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. Cuando nosotros creemos a esa palabra, a esa orden que está saliendo de la boca del Señor, que en su nombre echaremos fuera demonios, pues en su nombre echamos fuera demonios. Y los demonios se van cuando escuchan esa palabra que menciona el nombre de Jesús. Los demonios se van. Y aquellos que están poseídos son liberados. Porque la palabra de Dios lo declara. Esta noche acepta la palabra. Crea la palabra de Dios. No es una palabra de un hombre. No es como otros libros. Es la palabra viva de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios dice que si tú crees serás salvo y entrarás al reino de los cielos y verás la gloria de Dios, entonces eso va a ocurrir. Yo te invito a que tú le pongas fe a la palabra. A que tú permitas que esta palabra de Dios entre a tu corazón, que tú empieces a leer la palabra de Dios, que tú empieces a creer en la palabra de Dios, porque al creer en la palabra de Dios estás creyendo en el Dios que ha emitido esa palabra. Yo quiero orar por ti y voy a declarar la palabra de liberación, voy a declarar la palabra de sanidad, voy a declarar la palabra de bendición para tu vida. Cierra tus ojos y voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido dada. Y yo te ruego, Señor, que tú extiendas tu mano sobre cada una de las personas que la han escuchado. A que esta palabra cual semilla ingrese a esos corazones, Señor. A que en esos corazones haya fertilidad de la palabra y la palabra produzca, Señor, ese desarrollo y produzca fruto en cada una de estas vidas que han escuchado esta palabra. Declaro la palabra de sanidad sobre aquellos que están enfermos. Ordeno en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra que dice que por tus llagas fuimos curados, que todo el que esté enfermo, sea de la enfermedad que sea sanado, sea tocado y sea liberado, Señor. Aquellos, Dios mío, que tienen problemas económicos, sean bendecidos. Aquellos que creen esta palabra, declaro esta palabra de bendición para ellos. Aquellos que tienen problemas, Señor, de la índole que sea, declaro la palabra de solución, que es, Señor, la que lleva a una vida feliz y abundante. Bendícelos, Señor, con tu palabra. Bendícelos, Padre, porque esta es la palabra de fe que nos has dejado. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Mañana, Dios mediante, nos vemos a esta misma hora, 8 de la noche, para tocar otro tema más de la palabra del Señor. Dios mediante estaremos mañana. Bendiciones.